comunes de contagio. Por lo que hoy nos acompaña Rafael Caputi, él es médico infectólogo, para aclarar varias interrogantes. Doctor, ¿qué tal? Un gusto tenerlo aquí en esta entrevista. Hola, ¿Cómo se espera que evolucione el virus en nuestro país ahora que entramos a esta etapa de distanciamiento anunciada por las autoridades? Bueno, esperemos que obviamente ya con el paso de los días y las semanas empiece esto a disminuir el número de casos, principalmente más que nada en la zona de Guayaquil, que fue la zona más afectada que empezó. Tú sabes que igual el virus se está propagando por diferentes sectores, probablemente en Pichincha o en Quito. En las próximas semanas obviamente empiecen a darse ciertos brotes de otros casos, pero deberíamos aquí en nuestra ciudad, con el número con el aislamiento que se ha tomado, empezar a disminuir, que es lo que obviamente estamos viendo tanto en las emergencias como en el número de funciones. Al inicio se hablaba de ciertos síntomas que se consideraban comunes, pero con el paso de los días, ahí viene la pregunta, ¿se han notado distintas manifestaciones del virus en los ecuatorianos o cuáles serían las formas más comunes de contagio? Mira, sigue siendo un cuadro similar a un cuadro viral de síntomas respiratorios. El 92% de los pacientes presentan fiebre, tienes tos, tienes muchas veces dolor de cabeza, sensación de secreción nasal o rinorrea, dolor de garganta, a veces una sensación de molestia en el pecho. Eso es lo más común. Luego tú tienes un grupo que se debutan con síntomas gastrointestinales, pacientes que infectan con fiebre, con dolor de barriga y con diarrea, que tienes que estar muy atento de que no sea, obviamente, la infección por COVID. Y tercero, es la gente que solamente presenta con anosmia, que es la sensación de falta de aire o de gusto, que es otro grupo que se presenta de esa manera. Normalmente esos pacientes a veces no desarrollan más, solamente es una presentación leve del virus que sienten de que se les fue el gusto, se les fue el olfato y no tienen ninguna otra sintomatología. Pero yo te diría que estos tres grupos son los más importantes y hay un 10 a 15% de pacientes que se presentan con problemas en la piel, manifestaciones dermatológicas, obviamente el paciente con COVID. Ahora, doctor, estos síntomas de lo que se ha podido ver en nuestro país se dan antes de empezar un tratamiento, antes de empezar a medicarse, o también se da producto de la medicación y esto desemboca en algunos síntomas que usted ha mencionado. No, esos son los síntomas que tú lo ves categóricamente antes cuando empieza el cuadro infeccioso. El paciente se expone, tienes un periodo de incubación entre 2 a 14 días. La gran mayoría de los pacientes debutan con los síntomas entre el cuarto y el séptimo día y normalmente te va con fiebre, con las síntomas respiratorias, con algo de problemas digestivos y obviamente también puedes tener algo de la parte de la anosmia. Si tú luego lo medicas, podrás tener otros efectos adversos asociados con la medicación, pero el virus per se te da es antes de la medicación. Y ahora hablando sobre el tema de la medicación, ¿existe ya una ruta de qué tratamiento es el más óptimo o esto varía, depende de cada caso para poder determinar cuál es la medicación correcta? Mira, hay que ser muy claro de que toda la medicación que ahorita se está dando sigue siendo una medicación observacional, sigue siendo una medicación experimental si tú la consideras, bueno, porque nada de eso está demostrado científicamente. Obviamente se ha visto y demostrado que al dar tú esa medicación que estamos dando, el paciente mejora. Probablemente disminuyendo la carga viral, disminuyendo parte de la replicación del virus, y eso es lo que te ayuda. Entonces tú tienes varios esquemas. Tú ves que al inicio damos acitromicina con hidroxicloroquina, luego das probablemente un antiparasitario que das de tratamiento en la fase viral. Cuando el paciente ya persiste esto, entra a una fase mayor, que es una fase hiperinmune o fase inflamatoria, en donde ya juega rol otros medicamentos, como son los medicamentos antiinflamatorios, como son los medicamentos, los esteroides, los anticoagulantes. Tú sabes que es un virus que se ha demostrado que hoy día tiene un efecto medio protrombótico. Entonces, eso ya es cuando el paciente ya sigue el curso, ya de una neumonitis, tiene una neumonía, tiene que ser hospitalizado, sensación de falta de oxígeno. Entonces, tú vas obviamente avanzando en esto, pero al principio, donde hay una demostración, tú das lo que se está dando y eso debería mejorar. Hay un medicamento nuevo que se llama el Remdesivir, que se encuentra en prueba, ya fue aprobado por la FDA. Hay ciertos estudios en Estados Unidos que probablemente este antiviral, que es intravenoso, no es por vía oral, puede definitivamente disminuir el número el número de la replicación del virus y mejora, obviamente,
al paciente, pero definitivamente eso se va a ir definiendo si es que en realidad es el antiviral específico para el coronavirus con el paso de las semanas. Muchas gracias al doctor Rafael Caputi, médico infectólogo, por estas aclaraciones y estas precisiones en torno a cuáles son los síntomas de esta enfermedad a la que nos enfrentamos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, cuando gustes.